sido nuestro recorrido a lo largo de estos años. Mi idioma galés, Uneu Tepeftai Pefcani, nos decía el santo patrono de Gales, San David. Hagan pequeñas cosas. Hacia fines de la década de 1980, varios estudios, más de uno, pronosticaban la muerte del idioma galés en la Patagonia. Los factores, muchos. Tal vez eso hoy sea historia. Sigue dependiendo exclusivamente de nosotros y de nuestras acciones. Y es importante recordar, porque eso nos permitirá avanzar a pie firme en las decisiones futuras. Una es la que hoy nos convoca. Y sin cansarlos, claramente, ni agobiarlos con recuerdos de un pasado cercano, queremos transportarlos a esos finales de la década del 80 y hasta este sábado 8 de junio del 2024. ¿Para qué? Para que sepan que todos hemos sido parte importante de refutar algo que en ensayos y ponencias académicas nos enviaban al olvido y a la pérdida de la lengua heredada de aquellos colonos que llegaron en 1865 a Chubut. Cuando se avecinaba la pérdida del idioma galés en nuestra zona, llegaron voluntariamente docentes del país de Gales. Decidieron dictar clases de idioma galés en las escuelas, vestris de capillas, salones que se transformaron en aulas improvisadas. Algo nuevo nacía. ¿Sería casualidad que la escuela de música consolidaba la formación de un conjunto masculino y que el coro seguía creciendo en integrantes año tras año? La música en idioma galés seguía presente, ahora desde una institución educativa. Eso posicionaba y reforzaba todo el trabajo que muchas personas hacían individualmente, preparando niños y niñas para minis, microesfuerzos, fiestas o aniversarios relacionados a los pueblos y a la colectividad galesa. En esta primera parte vamos a invitar a los niños de Pruidinin del Escol de Gaiman para que nos deleiten con una danza galesa que es dirigida por Judith Jones.
gracias a aquellas personas que contribuyeron de manera desinteresada a la preservación del idioma galés. Abuelas y abuelos que no dejaron morir el idioma en sus familias. Las congregaciones en las capillas sosteniendo el culto en idioma galés, las comisiones que año a año crearon el Stedtdorf para nuclear a niños, jóvenes y adultos alrededor de esta fiesta de la cultura. Los docentes galeses se repitieron año tras año. La semilla estaba plantada. Los jóvenes empezaron a ver algo diferente en su entorno cotidiano. El conjunto de jóvenes Ariani participaba en Gales en un Stedtdorf internacional y obtenía el primer premio. La escuela de música nucleaba día a día a muchas personas que saboreaban la lengua celta. Lo mismo ocurría en nuestra cordillera, Grandes Artán, escuchábamos. La llama del idioma galés también se iniciaba con fuerzas para no detenerse más. Cada acción nueva allí que se realizaba era difundida también por el Stedtdorf, y eso también se replicaba en las audiciones semanales de nuestra obra galesa. Surgió en el año 1993, por iniciativa de particulares, la primera beca financiada conjuntamente por gente local y gente del país de Gales. Los primeros becarios, Clamer, 300, que irían después, y sobre todo la marcha de dar lugar al Skolpeirin, el jardincito galés, se hacía realidad y no se detendría hasta ser hoy el Stoltenberg de Gaiman. Vamos a invitar a un quitato de una recitación en conjunto a Stoltenberg de Gaiman. Una particularidad, y acá tenemos a acá abajo, es su profesora. Ellos participaron en el escenario del Stedtdorf de Vir en el país de Gales, lo hicieron de manera virtual, teniendo realmente muchos elogios. seguían haciendo postas. Y el Colegio Camuy presentó ante el Ministerio de Educación la posibilidad de implementar horas de idioma galés a su currícula. En marzo del año 1995, los primeros alumnos de cuarto año elegían cursar idioma galés o francés, algo que continúa hasta los días de hoy. La Escuela 61 de Brinwyn, como otras, debía dejar la jornada completa a la emergencia, que le sumó por la tarde horas de galés. Acompañados por la Asociación San David, comenzaba a dictar un taller en idioma galés. Y esto, sumado a la demanda de alumnos en las diferentes clases, alentó a la comunidad galesa de Argentina y de Gales a pedir un programa que pudiera financiar a docentes de Gales para el dictado de las clases. La tarea de los voluntarios
había dado frutos. El vínculo con el país de Gales se fue fortaleciendo año tras año. Viajeros, viajes de estudio, coros, programas radiales, de televisión, visitas de autoridades. En Trelew, un nuevo jardín de infantes atendía en la capilla tabernáculo. La demanda de padres ansiosos por rescatar el idioma de sus ancestros lo promovían. No se detendría hasta conseguir consolidar su escuela. Nacía Eskol Ergendre. Y a ellos vamos a invitar Eskol Ergendre y Eskol Enrique Gaiman. Ellos van a cantar Elma Ohid. Lo dirige la profesora Silvia Baldor. comenzaba a financiar docentes y a capacitarlos. Perfeccionamiento. Clamber seguía recibiendo becarios de Chubut. Más de 200 becarios sería el resultado de todos estos años. Pequeñas cosas. Las asociaciones galesas promovían actividades comunitarias y recibían a los profesores de Gales, siempre con alegría y beneplácito. San David de Trelew nucleaba cuanta actividad había por hacer. Grupos de danzas nacían para cubrir un bello espacio. La
La Asociación Galesa de Puerto Madryn generaba y transformaba su pequeña casa en un sitio para celebrar eventos propios de la colectividad. La Asociación San David de Comodoro Rivadavia recibía cada sábado del mes a docentes que ofrecían cursos intensos durante todo un día. El colegio William Morris de Dolavon abría una y otra vez sus puertas por la tarde, ofreciendo talleres de idioma. Y el Eisteddfod, siempre el Eisteddfod, uniéndonos. La canción que interpretaban los niños que todavía siguen bajando del escenario, el Guaita Pauba Jope, decía el estribillo, Daniel Mauri. A pesar de todo, de todos y todos, seguimos acá. Y tendremos un largo de seguir con estos niños tan chiquitos. La colonia nacida en el año 1865 esperaba en pocos años el entusiasmo por la lengua y las tradiciones galesas. Resurgía el círculo bárrico del Chubut. Proliferaban en los pueblos los comercios con sus nombres en idioma galés, orgullo que otrora había quedado legado. El colegio Aligüen abría sus puertas y ofrecía en sus primeros años de enseñanza básica el idioma galés. Los números entregados por escuelas y asociaciones galesas a los supervisores del proyecto que venían año tras año del país de Gales siempre iban en aumento. Esta semana que ha transcurrido, la capilla Bedouin de Rawson abrió exitosamente un nuevo curso de idioma galés. Todos, absolutamente todos, aportábamos y aportamos para no dejar ir ese río de sabiduría que volvía una vez más a llegar hasta los más escépticos. Las asociaciones galesas de Esquel y Trevelin demandaban mayor presencia de docentes y lo justificaban desde las actividades propuestas por toda la comunidad. Programas radiales, fiestas, desfiles, eran motivos precisos para enarbolar la bandera galesa y su tradición. Poco a poco, la siembra daba su fruto. Nacía Escolecum, los más pequeños primero, hasta la inauguración de la escuela secundaria este año. Pequeñas cosas, sin claudicar, sin detenerse. Y ellos han venido desde Rawson, porque ellos han trabajado y trabajan silenciosamente y siempre están, como de Rawson, de Puerto Madryn, perdón. Vamos a invitar, ellos estaban ahí. Vamos a invitar a la Asociación Galesa de Puerto Madryn, que ellos nos van a regalar una bellísima danza. Ger Siriol, alegre desafío. Gracias.
hombres que quieran bailar danza galesa. Andrés Roberts. Hello, sit aquí. ¿Necesitan hombres? Diego Castro, estaba también Pablo. Sí, acá la gente del ministerio se suma, Jorge se suma, Leo por allá también, Leo allá también, Fabián también, dice que es un programa de danza galesa en Madrid, así que la próxima, varones y mujeres. Ahí está, felices hasta la El gobierno de la provincia del Chubut firmaba memorándums de acuerdo con la Asamblea del País de Gales en los años 2007 y 2015. Sellaron políticamente las medidas que deberían consolidar lo realizado por otros, por nosotros y por todos los que estamos a lo largo de todos estos años trabajando por el idioma galés. Es importante mencionar de la presencia del Ministerio de Educación y su acompañamiento durante todo este tiempo. Pero este año el Ministerio de Educación de la provincia nos sorprendió. Vaya si lo hizo. Fue desde la Subsecretaría de Instituciones Educativas, particularmente el equipo de Dirección de Educación Superior, quienes en el mes de marzo de este año nos dijeron que existía la gran posibilidad de concretar el proyecto de profesorado de idioma galés para ser dictado aquí en Gaiman y en Trelew. Y es por eso que hoy decidimos hacer esta presentación y debemos agradecer. Yo quiero invitar a la profesora Adriana Lizardi, subsecretaria de Instituciones Educativas, para que nos regale unas palabras en este día que es tan importante, tan bello para nosotros, y saber lo bien que nos han recibido y cómo nos están acompañando y dando fuerza para que esto sea una realidad. Bueno, en primer lugar, buenas tardes a todos y traerles los saludos del ministro, que por razones de agenda no ha podido acompañarnos, a pesar de que hemos tenido la firme decisión de acompañarnos 4 días de la feria con todos nuestros equipos, porque creemos que estos espacios son necesarios para la cultura y creemos firmemente en ellos por lo que los vamos a apoyar en todos. Para mí la educación tiene 3 condimentos: la pasión por lo que se hace, el amor por el otro, porque siempre hay un otro destinatario, y la tenacidad de hacerlo todos los días. Creo que podría definir así al pueblo galés, sin duda. Y esta es la intención que tenemos cuando apoyamos el profesorado y cuando vamos a apoyar todas las acciones que las instituciones galesas en el Valle y en Madrid hacen todos los días, que es lo importante. Ese trabajo silencioso que cuida la cultura de Gales, pero también que cuida la cultura argentina. No es una cuestión solo de los galeses. Creo que la actitud de la conservación de los valores que tienen ayuda a que los alumnos chubutenses reciban un plus especial en esa educación. Así que esperamos que pronto, a través del Instituto 801 en Trelew, con su sede en Gaiman, y el Instituto 804, con su sede en Trevelin, podamos iniciar el profesorado, que sea una experiencia exitosa para todos y que, como este profesorado, podamos hacer otras acciones y siempre vamos a estar disponibles para hacerlas. Esa es la idea de la gestión y estamos intentando en estos primeros 6 meses hacer lo mejor que podemos con todo el esfuerzo del equipo y apostando a que la educación es el mejor camino para todos, en todas las edades, en todos los niveles, en todas las modalidades. Así que muchas gracias a ustedes por darnos la oportunidad de colaborar. Así que gracias.
Muchas gracias, Adriana, por tus palabras. Agradecimiento a vos, al ministro de Educación, que permanentemente está en contacto y acompañando cada una de las medidas. Recuerdo una hermosa frase que estaba en una de las paredes que acompañaba al colegio Harley en Gales. Nos remite a una hermosa leyenda de Branwen y dice Abo ben die Pont. Traducido sería que quiere ser el líder, deberá ser el puente. Sentimos hoy que el Ministerio de Educación, con la aceptación de todo el gobierno provincial, se ha puesto a la cabeza de este proyecto para que sea una realidad construida por todos y cada uno de nosotros. No hemos dado nombres propios en esta presentación, porque todos somos parte. Cada uno sabe lo que ha construido, peleado y cuidado día a día. Si seguimos de esta manera, el próximo año dará el Ministerio de Educación la apertura al profesorado. Serán 4 hermosos años de formación de docentes locales listos para llegar a las aulas y sentir que el paso dado en la arena hace 159 años atrás sigue indeleble, marcado por la convicción del amor y de la fe. Y para que esto ocurriera, hemos puesto en el corazón todo, por sobre todo. Todos en este momento nos unimos al proyecto de profesorado de idioma galés. Ha sido deseado y anhelado por cada uno de nosotros. Hemos, en nuestro hacer cotidiano, logrado revertir esas ideas que presagiaban la muerte de nuestro idioma galés. Aquí estamos, juntos, todos, pidiendo por alegrar cada día nuestro corazón y decimos gracias, profundamente gracias por eso. El coro mixto de la Escuela de Música de Gaiman, el conjunto femenino, representantes del Colegio Camo y de Escuela Conraque Gaiman, Colegio Arigüen, de Escuela Argénica, Asociación Galesa de Puerto Madre, representantes de Escuela CUM, invitamos también, cantan y sumamos a todos los que quieran hacerlo, Calon Land. Son solistas Chiara Alce Thomas y Billy Hughes, dirige Gladys Thomas. Midnight
hermosa masa coral, tan linda, tan emocionante. Y gracias a cada una de las familias que han acompañado todo el proceso de enseñanza y aprendizaje de estos niños, a todos los profes que están sobre el escenario cerrando esta presentación en el día de hoy. Gracias al Ministerio de Educación por acompañarnos, por seguir generando, por estar y por decir que sí. Gracias, comunidad de Gaiman. De esta manera damos por finalizada la jornada de hoy en la 40ª Feria Provincial.